Claire todavía se reía tontamente cuando su mano se deslizó por el muslo de Greg debajo de la mesa. El sonido de su anillo de bodas tintineando contra el vaso de whisky de él fue lo único más fuerte que su risa. Martin lo vio. Vio todo justo en su propio comedor. La casa que construyó ladrillo a ladrillo, mientras Claire se tomaba un tiempo para encontrarse a sí misma. «Juro que si flirteáis más fuerte las cortinas se van a incendiar», dijo Martin intentando que su voz sonara humorística. Pero salió seca, cansada. Claire no perdió el ritmo. Se volvió hacia él con esa sonrisita que usaba cuando se creía más inteligente que todos en la sala. «La puerta está justo ahí, Martin. No tienes por qué quedarte». Greg se rió como si fuera una broma interna, como si todos estuvieran al tanto. Martin se levantó con calma. Sin alzar la voz, sin golpear la mesa, solo el movimiento lento y deliberado de un hombre que ya había visto suficiente. Cogió su abrigo de la silla detrás de él, lo abotonó con dedos precisos y miró a las dos personas que antes lo significaban todo para él. «Gracias por dejar las cosas claras», dijo su voz suave como acero pulido. Claire puso los ojos en blanco. «No seas dramático». Pero Martin no estaba siendo dramático, estaba siendo definitivo. Salió al frío sin mirar atrás. No dijo adiós. No pidió una explicación. Ni siquiera cerró la puerta con fuerza. Solo ese clic suave y controlado que sonó más como un punto final que como un punto y aparte. En el porche, el viento de noviembre lo golpeó como una bofetada. Pero por dentro no había caos, solo una tranquila claridad zumbando bajo la traición. Esto no era un corazón roto. Esto era la guerra. Y Martin había estado planeándola sin siquiera darse cuenta. Es curioso cómo la traición no siempre llega como un trueno. A veces aparece con pintalabio rojo en la manga de la camisa de otro y una risa que ya no te incluye. Y aquí está la cosa. Pensaron que ese momento les pertenecía. Que la salida de Martin era el clímax, el momento en que se rindió. Pero ese momento, ese fue el prólogo. La mayoría de la gente deja de mirar cuando el marido se va. Realmente deberían quedarse para ver lo que pasa después. Y hablando de quedarse, el 97% de las personas que escuchan ahora mismo no están suscritas. Tarda medio segundo en hacerlo, pero motiva al equipo detrás de estas historias 100 veces más. Y créeme, esta apenas está comenzando. Cuando Martin se deslizó en su camioneta, no encendió el motor de inmediato. Simplemente se sentó en silencio, escuchando el viento azotar los robles al borde del jardín. Ese jardín que cortaba cada domingo. Incluso cuando su espalda le gritaba, miró su teléfono. Un mensaje de su asistente. Ella confirmó. 9:30. Mesa de la esquina. Perfecto. Puso la camioneta en marcha y condujo no a casa sino hacia el este. Pasó por el supermercado donde Claire solía enviarlo a medianoche por leche de avena orgánica. Pasó por la floristería donde había gastado demasiado tratando de mantener vivo un matrimonio moribundo con tulipanes y disculpas de última hora. Condujo 2 pueblos más allá hasta un pequeño bar de vinos escondido entre un bufete de abogados y un estudio de yoga. Entró, se sentó y esperó. Exactamente a las 9:29, una mujer con un blazer negro entró. No era llamativa, sin bolso de diseñador, sin perfume fuerte, solo confianza, como una mujer que sabía cosas importantes. Se sentó frente a él y le tendió la mano. Señor Randall tenía muchas ganas de conocerle. Él la estrechó. Igualmente. Sacó una carpeta de cuero de su bolso y la deslizó sobre la mesa. Martin le abrió unas pestañas pulcramente etiquetadas, le devolvieron la mirada. Activos conjuntos. Gregory Shelton, Claire, Randall, cronología de actividades. No parpadeó, no sonrió, solo asintió. Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó una foto impresa y la colocó boca abajo sobre la mesa. Este es para el postre. Ella la miró, pero no la volteó. ¿La publico esta noche? Martin finalmente sonrió. Algo lento, pequeño, apenas visible, pero peligroso en su quietud. Sí, dijo. Comencemos. Martin no era el tipo de hombre que montaba escenas. En eso siempre habían contado. Claire, especialmente. Una vez le dijo a un amigo por el altavoz, lo suficientemente alto como para que él lo oyera, que Martin era demasiado pasivo para irse y mucho menos para contraatacar.
Esa frase se había quedado no como una herida, más bien, como una llave. Así que, cuando entró en el estacionamiento lateral de la sala de vinos Vasper, 2 pueblos al este de la traición, que todavía resonaba en su comedor, no fue para ahogar las penas o desahogarse con un amigo. Fue una cita del tipo que no necesitaba charlas triviales. Ella ya estaba allí. Blazer negro moño, bajo lápiz labial oscuro, una presencia más que una persona. Rebecca Wyatt, recomendada meses atrás por un colega que una vez murmuró: si alguna vez necesitara desmantelar a alguien legalmente y dormir como un bebé, la contrataría. Se levantó cuando él entró y le tendió la mano. «¿Señor?» «Randall». «Martin», la corrigió suavemente estrechándola. Se sentaron en un reservado de la esquina. Sin menús, sin necesidad. Ella ya había pedido el vino, un Chateauneuf du Pape y algunas cosas para picar. No se trataba de cenar. Le deslizó un portafolio de cuero sobre la mesa. Hice que mi asistente legal compilara lo que pudimos encontrar en los registros públicos activos conjuntos y algunas inconsistencias interesantes que involucran al señor Shelton. Martin lo abrió. No parpadeó. Las pestañas eran precisas. Los activos conjuntos incluían 3 propiedades, una de las cuales Claire pensaba que él había olvidado que todavía poseían en común. Gregory Shelton detallaba una cronología de sus pagos de consultoría, uno de los cuales había provenido directamente de la cuenta comercial de Martin, disfrazado de bonos para proveedores. La cronología era la daga más elegante. Cruzaba los cargos de la tarjeta de crédito de Clare con los registros de hotel, los pings del GPS, del coche de Greg y los recibos de transacciones de visitas a spas, cenas y una única pulsera de tenis. Claire afirmaba que Martin nunca le había comprado nada tan bonito. Martin pasó el pulgar por el borde de la carpeta. «Esto es minucioso». Rebecca asintió. «No es personal, Martin. Es quirúrgico. Si quieres apoyo emocional, llama a un terapeuta. Si quieres resultados, ya estamos a mitad de camino». Apreció la franqueza. Mientras un camarero colocaba una rebanada de pastel de chocolate sin harina entre ellos, Rebecca sirvió una última media copa de vino. Levantó la vista. «¿Entonces, todavía publicamos esa foto?» Martin metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña foto de 5x7. No era digital. La había impreso a propósito. Lo mostraba Shael en una mesa. Mismo vino, mismo fondo, levantando una copa, sonriendo ligeramente. Y, a su lado, Rebecca serena y legible. Sin etiqueta, sin leyenda, solo la atmósfera. Le dio la vuelta a la foto para que ella la viera. «Reconocerán el lugar. Eres la abogada de Greg. Claire te ha visto una vez. No recordará dónde, pero le picará mucho». Rebecca la estudió, y cuando Greg la vea... Martin se reclinó, un leve rastro de satisfacción en sus ojos. «Entonces comenzará la diversión». Ella sonrió. «Cuidado, Martin. Eso sonó a venganza». Él negó con la cabeza. «No es venganza, es documentación. Ellos incendiaron la casa. Yo solo estoy registrando el humo». Rebecca levantó su copa. «Por las señales de humo». Brindaron. Martin salió del bar a las 10:42 p.m., exactamente 3 minutos después de publicar la foto. Para cuando llegó a la gasolinera a 8 kilómetros de casa, su teléfono se iluminó. Claire, una llamada perdida. «Greg, ¿dónde estás? Llámame. Urgente». Claire, ¿quién es ella? «Greg, publicaste eso a propósito». Claire, 11. Llamadas perdidas más. Martin apagó el timbre. No habría explicaciones, ni confrontaciones, todavía no. Esto no era el colapso. Esto era tirar del primer hilo. La foto no estaba montada. Eso es lo que la hacía perfecta. Martin había esperado hasta que la iluminación fuera lo suficientemente baja como para suavizar los bordes, pero lo suficientemente brillante como para captar el brillo del vaso de Rebecca a mitad de brindis. Sin filtro, sin leyenda ingeniosa, solo 2 adultos bien vestidos con aspecto sereno y contento. No etiquetó a nadie. Ni siquiera le dio «me gusta» a su propia publicación. Simplemente la subió a Facebook, cerró la aplicación y se fue a dormir con la paz que solo un hombre con un plan podía sentir. Al amanecer, el algoritmo ya había hecho su trabajo. Su hermana comentó primero: «Qué elegante, Marty. ¿Quién es la belleza?». Luego un compañero de contabilidad: «Espera, ¿eso es el Vasper? ¡Qué clase!». A las 9:00 am había 43 «me gusta» y 19 comentarios. Claire la había visto.
Su primer mensaje de texto llegó a las 9:06. Claire, ¿quién es ella? Luego, a las 9:07, Claire, Martin, en serio, ¿qué es esto? A las 9:20 estaba llamando. Luego otra vez y otra. Nunca antes había tenido que perseguirlo. Ese era el punto. Pero el momento en que comenzó la espiral no fue la primera llamada perdida de Claire. Fue el mensaje de texto de Greg a las 10:32 am. Greg, ¿dónde la conociste? Martin miró ese mensaje un segundo más. Tenía un tono diferente, menos confusión, más cálculo. No respondió. A las 10:40, Greg llamó. Martin rechazó la llamada. A las 10:44, Greg envió otro mensaje. Greg, esa mujer en la foto la he visto antes. ¿Es Rebecca Wyatt? Eso sí que era interesante. Los mensajes de Claire seguían llegando, acumulándose como correo no deseado en una bandeja de entrada sobrecargada. ¿Estás tratando de humillarme? Entonces, simplemente pasaste página así como si nada. Ni siquiera vas a hablarme. ¿Es una venganza? Martin, respóndeme. A mediodía, 84 llamadas perdidas en total. Claire había pasado de la confusión al pánico y a la furia en el lapso de 4 horas, pero Martin no había publicado la foto para llamar la atención. La había publicado para hacer temblar el suelo bajo sus pies, y funcionó porque mientras Claire se descontrolaba emocionalmente, Greg se desmoronaba estratégicamente. Él sabía quién era Rebecca. La había contratado por el amor de Dios. Ella se había encargado de la reestructuración de su empresa de logística hace 2 años. No decía mucho, simplemente ejecutaba con una precisión letal. Y ahora estaba brindando con el único hombre que Greg pensaba haber superado permanentemente. Volvió a llamar a las 12:17 p.m. Martin lo ignoró. Luego llegó un mensaje de voz. La voz de Greg, más baja de lo habitual, tensa. Escucha, amigo. Si es quien creo que es, tenemos que hablar, inmediatamente. Martin lo escuchó 2 veces, sonrió y lo borró. Salió de su camioneta, metió su teléfono en el bolsillo de su chaqueta y entró en una ferretería para hacer una copia de una llave de repuesto. No porque la necesitara, sino porque quería un recibo con fecha y hora. No era mezquino, era documentación. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Claire caminaba descalza por el salón, todavía con el albornoz que había llevado la noche anterior, cuando se rió en su cara. Su rímel estaba corrido ahora, la voz ronca de tanto gritar a un teléfono que no respondía. Greg también se había quedado en silencio después de ese último mensaje de texto. No había devuelto su llamada en más de 1 hora. Por primera vez se le ocurrió la idea. ¿Y si no teníamos el control como pensábamos? El ambiente entre ellos había cambiado. No con un grito, no con una acusación, sino con una elegante foto, una cena, una mujer, una sonrisa demasiado tranquila para ser casual. Y por primera vez Claire se dio cuenta de que Martin no volvería. No porque estuviera roto, sino porque estaba listo. Greg caminaba de un lado a otro en su oficina. La corbata desatada, el teléfono pegado a la oreja, como si fuera un salvavidas. Las paredes a su alrededor llenas de certificados, fotos de golf, enmarcadas y placas de juntas empresariales locales, de repente parecían cerrarse sobre él. Sin respuesta. Volvió a marcar, directo al buzón de voz. Hola, ha llamado a Rebecca Wyatt. No estoy disponible en este momento. Por favor, deje un mensaje y le devolveré la llamada en cuanto... Lo cortó antes del pitido. Maldita sea, era ella. Esa silueta elegante, la sonrisa helada, la compostura. Lo supo en el momento en que vio la copa de vino en su mano. Recordaba esa mano, la misma que una vez señaló una cláusula en un contrato que intentó colar sin una divulgación completa. Ella lo había dejado pasar. Entonces, esta vez, había advertido. No me hagas arrepentirme. Él la hizo arrepentirse. Ahora estaba cenando con Martin, brindando con él y sonriendo. Eso significaba algo. Eso significaba intención. Ni siquiera se lo había dicho a Claire todavía. Una parte de él no quería. La otra parte solo intentaba respirar. Pero Claire no era tonta. Entró justo después del mediodía con el pelo recogido en un moño desordenado, todavía en pantalones de chándal y una de las viejas sudaderas de Martin. Su teléfono apretado en una mano con los nudillos blancos. Greg, ¿qué demonios está pasando? Él no respondió al principio, solo siguió mirando su teléfono como si pudiera cambiar de opinión y sonar. Claire se lo arrebató de las manos y lo golpeó contra el escritorio. No me ignores. ¿Quién es ella?
Greg exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Luego, finalmente, Rebecca Wyatt. Claire parpadeó. ¿La abogada? Él asintió. ¿Mi abogada? Dudó. ¿Mi abogada? Claire entrecerró los ojos. ¿Qué demonios hace con Martin? Greg la miró directamente a la cara. Lo sabe todo. Fue la primera vez que Claire pareció asustada porque Rebecca no era una novia cualquiera. Era un problema. Un problema que tenía acceso a las cuentas de consultoría secretas de Greg. La sociedad ficticia que usaba para retiros privados. Las firmas electrónicas falsificadas que juró que estaban autorizadas. Las transferencias de efectivo que pensó que estaban enterradas bajo etiquetas genéricas como equipo de oficina. Y peor aún, tenía la autoridad legal para usar hasta el último detalle como arma. Claire retrocedió como si alguien la hubiera abofeteado. Dijiste que todo estaba limpio. No pensé que él... Greg se interrumpió. No pensé que Martin haría nada. La voz de Claire se redujo a un gruñido. Se fue sin decir una palabra. ¿Y todavía pensabas que era débil? Greg se frotó las sienes. Lo subestimamos. No, dijo Claire. Tú lo hiciste. Se sentaron en silencio durante un minuto completo. Greg miraba su teléfono. Claire, la ventana. Luego, preguntó sin darse la vuelta. ¿Qué tiene exactamente? Greg no respondió. No porque no lo supiera, sino porque decirlo en voz alta lo haría real. En cambio, dijo algo aún peor. Es silenciosa. Ese es el problema. Cuando Rebecca se queda en silencio, está trabajando. Claire se giró para enfrentarlo. Entonces, ¿qué hacemos? No tenía un plan, solo un nudo en el estómago y la sorda comprensión de que el juego que pensaban que estaban ganando ya había terminado y ni siquiera estaban en el tablero. Al otro lado de la ciudad, en una oficina tranquila con puertas de vidrio esmerilado y un mostrador de recepción de mármol, Rebecca Wyatt abrió un archivo etiquetado GS Holdings, privado. Tocó 2 veces en su pantalla, abrió un correo electrónico, redactó el asunto, notificación de conflicto de intereses. Debajo, una frase. Estimado señor Shelton, debido a acontecimientos recientes, este bufete debe recusarse de toda representación adicional con efecto inmediato. Lo envió. De vuelta en su oficina, el teléfono de Greg vibró una vez, y en esa fracción de segundo con Claire, observándolo sus hombros se hundieron. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Él le mostró la pantalla. Se le cayó el estómago. Greg no necesitó decirlo. Rebecca no solo estaba cenando. Había terminado de observar. El sobre llegó 2 días después. No con un estruendo, sino con el suave golpe del correo certificado en un mostrador de cocina de mármol. Claire ya no lo poseía por completo. Lo abrió mientras tomaba un café, pensando que era alguna tontería rutinaria de la asociación de propietarios o otro chantaje emocional de su antiguo estudio de pilates. En cambio, era un aviso legal de Wyatt & Bell LLP. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. A la señora Claire Randall, con respecto a su designación como garante del préstamo comercial, archivo en Bumil. GSH, UCT47, S4, GS Holdings, director, Gregory Shelton. Parpadeó. Lo leyó de nuevo y otra vez. Garante. ¿Qué garante? Le dio la vuelta a la página. Su propia firma le devolvió la mirada. Fechada hace 6 meses, subrayada, resaltada, con un sello de presentación a una cooperativa de crédito regional en la que nunca había puesto un pie. Dejó caer la carta. Greg, gritó irrumpiendo por el pasillo. Greg estaba en su oficina en casa, medio enterrado en impresiones y archivos de clientes, el sudor empapando el cuello de su camisa de vestir. Ella no llamó, simplemente le arrojó los papeles a la cara. ¿Qué demonios es esto? Él no necesitó mirar. Ya lo sabía. La voz de Claire era ahora una cuchilla. Me firmaste como aval de un préstamo sin decírmelo. Greg se pasó una mano por el pelo ralo. No se suponía que te enteraras. Su boca se abrió, se cerró. Eso era todo lo que tenía que decir. ¿Esa es tu explicación? Siseó. Que no se suponía que me enterara. Él se sentó lentamente como un hombre, preparándose para un accidente que ya no podía evitar. Necesitaba una garantía. Tu nombre todavía tiene valor por el fideicomiso de tu padre. Nunca lo tocaste. Pensé que no importaría. Claire retrocedió un paso como si le hubiera escupido ácido. Usaste el nombre de mi familia para un préstamo sin mi consentimiento.
Eso es fraude. «Es complicado», murmuró Greg. «No, no lo es», espetó ella. «Es criminal». Cogió las páginas de nuevo hojeando la jerga legal y entonces lo vio. La firma de Rebecca, limpia nítida, justo al final como testigo de la notarización. «Oh, Dios mío», susurró Claire. «No es solo su cita». Los hombros de Greg se hundieron. «Presentó la moción ayer. Esta mañana mi empresa recibió un aviso de revisión interna. La Junta de Ética quiere saber por qué no revelé conflictos de intereses previos». Claire lo miró fijamente. «¿Qué conflicto?». Él dudó. «Cuando empecé a verte ya estaba bajo revisión por un problema pasado. Rebecca lo enterró discretamente, pero ahora que está con él, todo vuelve a salir». Su voz se redujo a un susurro. Entonces Martin lo supo todo el tiempo. Greg la miró a los ojos por primera vez en lo que parecieron años. «No pensé que contraatacaría». Esa frase aterrizó con un peso que ninguno de los dos pudo soportar. Claire se sentó pesadamente. «¿Cuánto es el préstamo?». Él miró hacia otro lado. «¿Cuánto?». $750,000. Su mano golpeó la mesa. «Y si demuestran que no di mi consentimiento, me corresponde a mí pagarlo y ya no tengo esa liquidez». Claire se echó a reír una vez. Breve, agudo y amargo. «Nos reíamos de él en su casa, mientras tú ya nos estabas hundiendo a los dos». Greg intentó defenderse, pero sonó hueco. «Necesitábamos el flujo de caja». «No», espetó Claire con los ojos ahora muy abiertos. «Tú necesitabas el dinero. Yo solo era tu firma». Se apartó de la mesa temblando y entonces otro pensamiento la golpeó cortando limpiamente su pánico. «Espera, ¿qué pasa con ese contrato solar del que te has estado jactando?». Greg tragó saliva. «Rebecca presentó una moción de conflicto de intereses esta mañana. Dice que tenía vínculos financieros previos con el representante de la Junta. Están revisando la oferta». Claire lo miró boquiabierta. «Me dijiste que ese trabajo lo cubriría todo». «Lo habría hecho». Silencio. Entonces Claire, su voz inexpresiva. «No está jugando. Martin no solo está reaccionando, está planeando». Greg se levantó, los ojos enrojecidos. «Tenemos que adelantarnos a esto». Claire no se movió. Estaba mirando por la ventana de la cocina ahora, donde el viento había comenzado a arrancar las hojas del árbol que Martin plantó el año en que se casaron. No estaba pensando en Greg, estaba pensando en cómo el hombre al que había ridiculizado, desestimado, acababa de tomar todo lo que habían construido sobre la arrogancia y le había prendido una silenciosa cerilla legal. Y el fuego ya se estaba extendiendo. Claire no había conducido hasta la oficina de Martin en más de un año. Solía dejarle el almuerzo cuando todavía jugaba el papel de esposa comprensiva entre el pilates y las catas de vino. Ahora apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos ensayando lo que diría cuando lo viera. Algo inteligente, algo mordaz, algo que la haría sentir de nuevo en control. Pero en el momento en que atravesó las puertas de cristal de Randall Logistics, su actuación se vino abajo. Su escritorio estaba vacío, no solo despejado, desaparecido. La placa con su nombre retirada a los cajones limpios, la foto de familia que solía estar junto a su monitor en ninguna parte. Parpadeó. Se acercó a la recepción. «Estoy aquí para ver a Martin Randall». La recepcionista levantó la vista, educada pero cautelosa. «Lo siento, ya no trabaja en la empresa». El estómago de Claire se revolvió. «¿Desde cuándo?». «Hace 2 días, ha dimitido, con efecto inmediato». «No nos iría así como si nada. Él construyó este lugar». «Entiendo, pero no ha dejado una dirección de reenvío. Se nos ha indicado que remitamos todas las consultas a su representante legal». El aliento de Claire se cortó. «¿Quién?». La recepcionista tecleó unas cuantas teclas y luego deslizó una tarjeta de visita. «Rebecca Wyatt Esk». Claire casi se echó a reír, pero no salió nada. Solo un suspiro amargo y un grito silencioso atrapado detrás de los dientes apretados. Se dio la vuelta y salió corriendo hacia la coche, cerrando la puerta con tanta fuerza que la ventanilla tembló. 20 minutos después entró en su banco. Sus tacones resonaron contra el suelo de mármol como disparos. Se dirigió al mostrador. «Necesito ver al director de cuentas de Martin y Claire Randall. Ahorros conjuntos, cheques comerciales, fideicomiso, de propiedad, todo». El banquero sacó el perfil. Su sonrisa se congeló. «Señora, solo veo cuentas individuales ahora».
El señor Randall se retiró de todos los activos conjuntos hace unos 5 meses. Se enviaron notificaciones según el protocolo estándar. Claire se inclinó. No hubo notificaciones. Él dudó. Es posible que fueran redirigidas. Según nuestro archivo, actualizó su dirección y su número de teléfono. Ella agarró el mostrador. Estoy en las cuentas, ¿verdad? Él le dirigió una mirada de labios apretados. Solo en una la tarjeta de recompensas de viaje inactiva. Ella lo miró fijamente. Eso es todo. Sí, señora. Salió aturdida, los ojos ardientes, pero negándose a llorar. No había llorado desde la universidad. En la gasolinera, junto a la I-93, metió su tarjeta de crédito en la bomba con las manos temblorosas. La pantalla pitó. Rechazada. Volvió a intentarlo, rechazada. Subió al coche y sacó la tarjeta de Greg. Mismo resultado. Transacción fallida. La luz de reserva de combustible del salpicadero parpadeaba como si se estuviera riendo. Gritó fuerte y crudo, los puños golpeando el volante. Pequeño bastardo engreído. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, a Greg no le iba mejor. Estaba en su oficina tratando de salvar un informe presupuestario cuando su asistente irrumpió. Hay una Rebecca Wyatt aquí para verle. No tiene cita. La sangre de Greg se heló. Hágala entrar. Rebecca entró sin dudarlo, vestida de negro como de costumbre, el pelo impecable, la expresión ilegible. Se sentó frente a él. No preguntó, simplemente. Se sentó. Martin me pidió que no quemara la casa, dijo con calma. Pero creo en la transparencia. Greg se reclinó tratando de mantener la calma. ¿Qué quieres? Nada. Es una cortesía profesional. Colocó una carpeta en su escritorio. Fina pero letal. Dentro, una impresión del préstamo comercial que Claire acababa de descubrir, una queja de ética presentada ante el Colegio de Abogados del Estado. Una carta de Martin escrita a mano, una sola frase. Esto no es venganza. Es un cierre. Greg no habló. Rebecca se levantó alisando su chaqueta. Si yo fuera tú, me prepararía para la temporada de auditorías. Él levantó la vista, los ojos oscuros. ¿Te diviertes? No, pero estoy satisfecha. Salió sin decir una palabra más. Greg se sentó en silencio, el corazón palpitante. Afuera, el coche de Claire estaba parado casi sin combustible, sus puños apretados en el volante, gritando a la nada. Se habían burlado del hombre silencioso. Habían subestimado a aquel que se fue sin gritar. Ahora estaban viendo cómo todo el dinero, la influencia, la reputación, se les escapaba por grietas que ni siquiera sabían que existían. Y el fantasma del que habían intentado reírse en su propia casa. No los estaba persiguiendo. Los estaba borrando. Claire était assise à l'étage pliant du linge qu'elle n'avait pas porté depuis des mois. Les vieux t-shirts de Martin, un polo de golf qu'il l'avait un jour supplié d'arrêter de faire rétrécir au sèche-linge quand la sonnette a retenti. Elle est descendue en chaussettes agacée, elle n'avait rien commandé. Le coursier lui a tendu une enveloppe noire, élégante, avec une finition mate et un sceau doré. Pas d'adresse de retour, juste son nom imprimé en lettres fines et parfaites. Claire Randall, signature s'il vous plaît, a dit le coursier en tapant sur la tablette. Claire a signé, a fermé la porte et a regardé l'enveloppe. Elle semblait lourde. Elle s'est assise à l'îlot de la cuisine et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait un seul dossier. La page de garde indiquait « Accord de réaffectation exemplaire d'exécution ». Son cœur s'est serré avant même qu'elle ne tourne la page. Page 1, liste des propriétés conjugales. Toutes désormais enregistrées au nom de Martin Randall, propriétaire unique. Page 2, contrat de mariage. Section 9.3, clause de déchéance. En cas d'infidélité conjugale documentée de la part de la sous-signée, tous les droits aux biens communs seront abandonnés sans contestation. Elle a cligné des yeux. Documenté. Page 3-4 images, fixes. Noir et blanc, granuleux, horodaté. Claire en bikini. Greg torse nu au bord de la piscine riant. Se touchant, s'embrassant. L'horodatage était clair. 14h14. Il y a 4 mois, le jour de l'anniversaire de Martin. Claire a laissé tomber les papiers comme s'ils lui brûlèrent les mains. Elle s'est précipitée vers la dernière page. Sa signature claire, indéniable. Ce n'était pas seulement une contrefaçon, c'était la sienne. Elle avait signé ça il y a des mois. Martin lui avait tendu une pile de papiers de refinancement un soir alors qu'elle se dépêchait de retrouver Greg. Elle les avait à peine regardés, avait dit « Peu importe chérie ».
et avait griffonné son nom tout en vérifiant son rouge à lèvres dans le reflet du micro-ondes. Greg est entré dans la pièce juste au moment où elle se tenait figée, regardant le dossier comme s'il avait des crocs. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. Elle n'a pas répondu, a juste tourné les pages avec des doigts tremblants. Quand elle est arrivée aux photos, elle les a brandies comme si elles étaient radioactives. Il avait des caméras. Greg s'est avancé, a regardé par-dessus son épaule. Son visage est devenu gris, puis il a vu la dernière page, la signature de Claire. « Tu as signé ça ?» Claire s'est tournée lentement. Je ne savais pas ce que c'était. La voix de Greg s'est brisée douce d'une horreur naissante. Elle planifie ça avec lui depuis des semaines, peut-être plus. Claire est tombée sur le tabouret de la cuisine, les genoux flageolants. « Il nous a piégés », a-t-elle murmuré. Il savait. Elle a pensé au dîner, à la façon dont Martin s'était levé sans élever la voix. Le manteau, le calme, la photo. Greg s'est effondré sur la chaise en face d'elle. On s'est fait avoir. La pièce était silencieuse, maintenant, trop silencieuse. Même le réfrigérateur avait cessé de ronronner comme si la maison elle-même écoutait leur chute. Claire a ouvert son ordinateur portable dans un état second. S'est connectée au compte en fiducie du condo. Erreur, accès refusé. Elle a vérifié le fonds de retraite commun, verrouillé. Elle a tapé ses identifiants de messagerie professionnelle, inactif. Même son score de crédit personnel a soudainement été signalé. Chaque mur de papier qu'ils avaient construit les liaisons, les combines financières, la fausse confiance s'effondrait autour d'eux. Et Martin n'avait pas levé la main. Il n'en avait pas eu besoin. Il les avait laissés construire. Les avait regardés empiler les cartes, souriant silencieusement, alors qu'ils posaient leur propre fondation sur des sables mouvants. Maintenant, il ne restait plus que le bruit du papier glissant sur le granit. Le silence entre deux personnes qui se croyirent les escrocs, mais qui se sont avérés être les pigeons. Claire a toujours cru en deux choses, la perception et l'effacement. Si vous contrôliez l'histoire assez tôt, vous pouviez enterrer la vérité avant que quiconque ne remarque qu'elle manquait. Alors elle a ouvert Instagram à minuit et a posté une photo. Une de ces photos vulnérables soigneusement choisies. Pas de maquillage, des joues striées de larmes, tenant une tasse qui disait « Espoir ». Légende, quand la personne en qui vous aviez le plus confiance s'en va sans prévenir. Parfois, il ne vous reste que la force. Guérison. Abandon. Nouveau chapitre. Elle l'a regardé un instant avant d'appuyer sur « Publier ». Puis elle a envoyé un message à quelques amis communs. Des coups de coude discrets, des allusions vagues, des SMS soigneusement formulés comme « C'est juste difficile depuis que Martin est parti. Je ne l'ai jamais vu venir, il a juste disparu. J'aimerais qu'il m'ait au moins parlé. » Greg, quant à lui, a fait son coup le lendemain matin. Il s'est assis pour un café avec un blogueur d'affaires à qui il avait l'habitude de donner des miettes pendant la saison des récompenses. Lui a dit, off the record, qu'il était la cible d'une ex-conjointe vengeresse et que son avocat avait agi sans autorité appropriée. Le blogueur a sauté sur l'occasion. Titre accrocheur, citation aseptisée et une photo de Greg l'air pensif sur un yacht d'il y a 3 ans. Cela aurait pu marcher si Rebecca n'était pas venue avec des preuves. À midi, Wyatt & Bell a publié une déclaration sur tous les canaux officiels. Notre client, M. Martin Randall, a agi dans les limites de tous les cadres juridiques applicables. Sa réponse n'était pas une vengeance, mais une nécessité en raison d'une violation flagrante de la confiance impliquant à la fois une faute financière et une infidélité. Et puis, la fuite a commencé. Des captures d'écran des comptes secrets de Greg, des virements bancaires, intitulés « Frais de consultation » à une entité fictive connue. Le nom de Claire sur 2 d'entre eux répertoriés comme « liaison stratégique ». Des reçus de chambre d'hôtel. Même suite, même schéma. Jeudi soir d'abord, un bar à vin. Une clé de chambre plus tard. Quelqu'un a même déterré l'ancien avertissement d'éthique de Greg d'il y a 10 ans. Discrètement enterré maintenant flottant sur Reddit. En 48 heures, le cabinet de Greg l'a mis en congé sans solde en attendant un examen interne. Une offre conjointe qu'il avait soumise pour une subvention d'énergie renouvelable a été disqualifiée. Le nom de Claire a été retiré du conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif de sa sœur en attendant la clarification de questions personnelles. Mais le pire est venu en privé. Le téléphone de Claire a vibré avec un message de sa sœur Allison. « Comment as-tu pu jeter un homme comme ça ?» Pas d'émoji, pas de chaleur, juste un jugement. Net et sans fioriture. Claire a appelé, pas de réponse. Elle a ouvert son Facebook sur un nouveau fil de messages de 3 de ses amies. Chacune l'avait discrètement retiré d'un groupe de discussion qu'elles partagèrent depuis des années.
Un autre message privé est apparu. Je ne savais pas que tu étais cette Claire Randall. Aïe! Claire se tenait seule dans sa cuisine, tenant toujours la tasse de sa publication Instagram. Elle était vide maintenant, comme tout le reste. Greg était assis dans sa voiture sur un parking de Target, regardant le nombre de notifications augmenter. 34 appels manqués de journalistes, 6 courriels du service juridique, un message de son assistante. Ils ont trouvé les dossiers de septembre, l'audit a lieu. Il a jeté son téléphone sur le siège passager et a serré le volant, la sueur coulant sur ses tempes. Le monde regardait maintenant, mais pas comme avant. Claire et Greg n'étaient plus les chouchous de la société, pas le couple charmant et intelligent qui riait lors des dégustations de vin ou organisait le brunch du Nouvel An. Maintenant, ils étaient des exemples à ne pas suivre. Chaque murmure qui gonflait autrefois leur ego était maintenant un coup de poignard silencieux dans le dos. Le renversement était complet, et quelque part, Martin était silencieux, invisible, intouchable, ce qui rendait les choses pires parce que rien n'est plus bruyant que l'absence de l'homme dont il s'était autrefois moqué et qu'il ne cessait maintenant de poursuivre. Claire était assise seule dans le salon sombre, baignée par la lueur vacillante d'un ordinateur portable ouvert et la lumière bleue terne du début de soirée. Elle n'avait pas quitté la maison de la journée. Le silence n'était pas réconfortant. Il était étouffant. Pas de Greg, pas d'amis, pas d'appels, qui n'étaient pas hostiles ou creux. Juste elle et l'immobilité écrasante d'une maison qui ne lui appartenait plus. Son téléphone a vibré une fois. Martin Randall a envoyé une vidéo. Elle l'a presque laissé tomber. Pas un email, pas un message vocal, une vidéo. Après 84 messages envoyés dans le vide, la voilà. Sa main a tremblé en tapant sur la notification. L'écran s'est allumé avec un plan large et stable d'une plage. Pas le genre avec des touristes et des parasols, une étendue de côtes brutes et venteuses, des vagues grises, un ciel en colère. Le genre d'endroit que Martin a toujours aimé, le genre que Claire avait qualifié de déprimant. La caméra a légèrement vacillé. Elle était tenue à la main autofilmée, intime, d'une manière qui lui a retourné l'estomac. Puis, elle l'a vu. Martin, marchant le long du rivage, la veste zippée jusqu'au cou, les cheveux ébouriffés par le vent. Il ne souriait pas, mais il n'était pas en colère non plus. Il était calme, stable, incassable. Sa voix a traversé le vent comme un couteau enveloppé de velours. « Vous avez ri devant moi », a-t-il dit, juste devant lui, comme si je n'étais rien, comme si je ne m'en apercevrais pas. Il a fait une pause regardant les vagues. Il pensait que j'étais faible. Il pensait qu'un homme comme moi, calme, patient, stable, avait trop peur de partir. Une autre pause. « Et vous ? Vous avez supposé que je resterais, que j'encaisserais, que je nettoierais le désordre et que je vous remercierais pour la chance. » Il a regardé droit dans l'objectif maintenant. Ses yeux n'étaient même pas froids. Ils étaient là clairs. Vous aviez tort. Il a continué à marcher, ne s'est pas arrêté, n'a pas bronché. Il s'avère, a-t-il dit la voix plus basse maintenant, comme s'il parlait de quelque part à l'intérieur de sa tête, que la porte fonctionne dans les deux sens. L'écran est devenu noir. Pas d'adieu, pas de fioriture, juste le bruit des vagues. Claire est restée figée regardant son reflet sur l'écran vide. C'était la première fois depuis des mois qu'elle se voyait vraiment. Pas la version soignée, pas celle prête pour Instagram, mais la femme qu'il a vue la nuit où il s'est levé a pris son manteau et est sortie. Et pour la première fois, elle a compris qu'il ne s'agissait pas de vengeance. Martin n'avait pas crié, n'avait pas supplié, n'avait pas essayé de la reconquérir. Il n'avait pas besoin qu'elle souffre. Il avait besoin qu'elle sache. Il avait traversé la tempête et en était sorti plus propre. Et elle était toujours debout dans les cendres, espérant que la maison se reconstruirait d'elle-même. 3 semaines plus tard, Greg a ouvert sa boîte aux lettres et a trouvé une enveloppe plus épaisse que le courrier haineux et les derniers avis habituels. Elle provenait de son propre cabinet. À l'intérieur, un avis de licenciement interne. Gregory Shelton, en raison d'un conflit d'intérêts avéré, de violation éthique continue et du défaut de divulgation d'imbrication financière matérielle, GS & Partners met fin par la présente à tous les liens commerciaux, juridiques et fiduciaires avec effet immédiat. En dessous, une ligne brûlait plus que tout le reste. Ce licenciement est classé comme une violation irréparable de la confiance professionnelle. Pas d'indemnité, pas de référence, pas de retour. Greg s'est affalé sur les escaliers devant la maison de ville. Claire était maintenant une squatteuse, techniquement toujours à son nom, mais en train de se vider de son sang. Claire elle-même a reçu sa propre petite lettre d'amour ce même jour. Une lettre dactylographiée pliée avec précision du Conseil de la copropriété. Dernier avis, 3 mois de cotisation impayées et 2 évaluations non payées. Les services d'eau en attente de coupure. L'unité sera renvoyée pour examen de saisie d'ici la fin du mois. Elle n'a pas pleuré, non pas parce qu'elle était forte, mais parce que même ses larmes étaient en faillite.
Les comptoirs en granit qu'elle avait autrefois choisis pour impressionner les clients contenaient maintenant 2 menaces d'expulsion, une tasse tiède de café instantané et un chargeur de téléphone cassé. La maison sentait les factures impayées et les choses non dites. Greg était assis en face d'elle ce soir-là, le cou non rasé, la chemise tachée de café. Il a tapoté la télécommande et a zappé les nouvelles. C'était là sur la chaîne 8, entre un reportage sur le drame du conseil municipal et une collecte de fonds pour une dégustation de vin. Des images du gala annuel du port. Tapis rouge en poule clignotante, hommes en smoking, femmes en robe, valant plus que la voiture de Claire et Martin, portant un costume 3 pièces anthracite sur mesure debout, la main légèrement posée sur le bas du dos de Rebecca Wyatt. Elle portait une robe en satin bleu marine avec une fente qui s'arrêtait juste au-dessus du dangereux. Ils n'ont pas posé pour les caméras. Les caméras les suivaient. Le souffle de Claire s'est coupé dans sa gorge. Martin ne se cachait pas. Il ne léchait pas ses blessures, ni ne se faisait discret. Il rayonnait. Un journaliste lui a posé une question. Le son n'est pas passé, mais sa réponse a fait sourire Rebecca. Puis ils se sont retournés et ont disparu à l'intérieur du bâtiment, comme des rois retournant à la cour. Le présentateur des nouvelles a plaisanté avec un sourire narquois. La rumeur veut que Wyatt & Bell se développe à l'échelle nationale. Monsieur Randall semble investir dans plus que l'immobilier ces jours-ci. Le segment est passé à la météo. Claire est restée immobile, les yeux vitreux, la bouche sèche. Greg s'est agité à côté d'elle. « Et maintenant ?» a-t-il demandé. Sa voix n'avait rien de l'arrogance qu'elle portait autrefois. Juste le râle sourd d'un homme essayant de se réveiller d'un rêve qui s'est transformé en une lente noyade publique. Claire n'a pas répondu tout de suite. Elle a continué à regarder l'écran vide longtemps après que le visage de Martin en ait disparu. Puis finalement, doucement brisé, final. Il ne reviendra jamais. Pas à elle, pas à ça. Pas au tas de cendres qu'ils appelaient autrefois une vie. Martin n'avait pas besoin de vengeance. Il n'a jamais élevé la voix, jamais levé le poing, jamais joué la victime. Il est juste parti. Et ce faisant, il a rasé toute la maison avec le silence et l'acier. Il avait déjà gagné.